¿correcto? Sí, grabar en la nube, doctora. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar la presentación del día de hoy. Vamos a empezar con el caso clínico. Tenemos un masculino de 56 años que acude al servicio de oftalmología por presentar visión borrosa del ojo izquierdo de aproximadamente 2 meses de evolución. También presenta disminución de la agudeza visual, escotoma y miodesopsias. Como antecedentes de importancia, refiere que tiene un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 hace 23 años, actualmente en tratamiento con insulinoterapia y también refiere hipertensión arterial sistémica desde hace 20 años en control. Refiere que ambas patologías las lleva con una mala adherencia terapéutica. A la exploración física, la agudeza visual es sin corrección, el ojo derecho sin percepción de luz y el ojo izquierdo está 20/400 sin mejoría. Los reflejos pupilares presentes son normales. La posición primaria de la mirada es en ortoposición, ducciones y versiones sin limitaciones normales. Y el segmento anterior del ojo derecho tiene una córnea transparente, una pupila mediátrica refléctica. Básicamente, en el fondo de ojo podemos ver esta imagen. Entonces, a partir de aquí, vamos a ver cuál es el diagnóstico más probable. Posteriormente tenemos el inciso A, es una retinopatía hipertensiva, el inciso B es una retinopatía diabética no proliferativa, C, una retinopatía diabética proliferativa o D, una oclusión venosa retiniana. Posteriormente tenemos la segunda pregunta. ¿Cuáles creen que son los factores de riesgos de importancia para el padecimiento actual? A, no llevar a cabo las revisiones de retina de manera habitual. B, el control lipídico y tensional inadecuado. C, la diabetes mellitus de larga evolución. O D, todas las anteriores. Muy bien. Y la tercera pregunta sería, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para este paciente? A, realizar una vitrectomía. B, una panfotocoagulación. C, el control y seguimiento anual metabólico. O D, ninguna de las anteriores. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a ver las respuestas del caso. Muy bien. Entonces, sabemos que básicamente, de acuerdo a la imagen, estamos hablando de una retinopatía diabética proliferativa, ¿ok? La pregunta sería la 1C. Posteriormente, ¿cuáles son los factores de riesgo de importancia para el padecimiento actual? Básicamente aquí tenemos que todas las anteriores, como ya lo habrán visto en la clase anterior, pues básicamente sabemos que de primera instancia la retinopatía diabética en sus diversas pues etapas deberían de tener revisiones de retina de manera anual con un control lipídico tensional y glucémico adecuados y pues básicamente por default que sea una diabetes de larga evolución también. Y posteriormente, ¿cuál es el tratamiento más adecuado en este paciente? Pues de hecho nos vamos directo a la panfotocoagulación, ¿ok? ¿Dudas o preguntas hasta acá? Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Básicamente nuestro tema del día de hoy es el diagnóstico y tratamiento de la retinopatía diabética, ¿ok? Vamos a comenzar el tema. Básicamente, la retinopatía diabética es una microangiopatía asociada a estados de hiperglucemia prolongados. Básicamente, es considerada como la causa principal de una discapacidad visual en los adultos en edad laboral y esta es considerada como la principal causa de discapacidad visual irreversible. Las manifestaciones más comunes que tenemos acá son la formación de microaneurismas y hemorragias intrarretinianas, con un daño microvascular que conduce a una no perfusión en los capilares retinianos. Podemos encontrar con ello exudados algodonosos
y también alteraciones venosas e incremento de las abnormalidades microvasculares intrarretinianas. Básicamente esto puede conllevar a un engrosamiento retiniano que básicamente nos da edema o exudados. En esta fase proliferativa, el punto a tener en cuenta es la formación de neovasos. Básicamente, los neovasos se pueden formar en el disco óptico, en la retina, en el iris y en el ángulo camerular, en la retina. Estos neovasos son los que generan tracción y desprendimiento general de la retina. Y pues básicamente aquí tenemos una escala de clasificación de la retinopatía diabética. Básicamente tenemos una clasificación de acuerdo a los niveles de severidad de esta enfermedad y se van a diagnosticar un paciente sin retinopatía, un paciente con retinopatía diabética no proliferativa leve, donde solo estos presentan únicamente microaneurismas, una retinopatía diabética no proliferativa moderada con presencia de más microaneurismas, pero un poco menos que en la anterior. La retinopatía diabética no proliferativa severa normalmente cursa cualquiera de los siguientes signos o sin signos de proliferación, perdón, y no hay signos de retinopatía proliferativa. Normalmente estos los consideran con más de 20 hemorragias intrarretinianas en cada uno de los cuatro cuadrantes. También hay la formación de estos pequeños rosarios venosos definidos en dos o más cuadrantes mm, y el AMIR prominente en uno o más cuadrantes. Y pues básicamente también, por último, tenemos una retinopatía proliferativa temprana que básicamente puede presentar o neovascularización o una hemorragia vítrea o prerretinal. Posteriormente pasamos en cuanto al diagnóstico. La guía de práctica clínica nos habla que todo paciente con diabetes mellitus incluye o hay que incluir todas estas características en la atención médica que le ofrezcamos. Normalmente, ¿qué debemos de tener en cuenta cuando hablamos de una retinopatía diabética? La duración de la diabetes, que es un punto importante. Sabemos que diabetes de largas evoluciones, básicamente por default, sí o sí van a cursar gran porcentaje de ellos con una retinopatía diabética. El control de la glicemia también es un punto importante a tratar porque, como lo veíamos en la definición, esto se produce por un estado de hiperglicemia sostenido y pues básicamente también los antecedentes patológicos. Dentro de la exploración oftalmológica que debemos de ofrecerle al paciente, básicamente tenemos que realizar una agudeza visual corregida, checar la presión intraocular, realizar una biomicroscopía, una ionoscopía y un fondo de ojo bajo midriasis medicamentosa. Este debe de incluir a su vez la descripción del vitrio y de la retina en el polo posterior, en el ecuador y en la periferia. Y básicamente también con oftalmoscopía indirecta y o bajo biomioscopía con lámpara de hendidura. Posteriormente acá, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta en base a estos tipos de retinopatía? Básicamente sabemos que la retinopatía diabética no proliferativa se recomienda que básicamente los pacientes tengan un examen regular de fondo de ojo bajo microscopía en lámpara de hendidura para buscar ciertas características de isquemia retiniana constante. Como lo veíamos anteriormente, pues de hecho, desde que se hace el diagnóstico de la diabetes mellitus, es un punto clave para empezar a hacer estas evaluaciones constantes. Aquí, ojo, básicamente también el diagnóstico de retinopatía se debe realizar los dos ojos por separado porque cada uno va a tener su categoría y gravedad. ¿Qué es lo que debemos de checar? La presencia o ausencia de edema macular con signos clínicos o con signos de severidad. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Bueno, No, posteriormente, ninguna, doctora. ok, posteriormente pasamos a los estudios de gabinete. La guía de práctica clínica nos maneja que hasta el momento no hay evidencia suficiente para considerar ya sea el uso de fotografía de fondo con color libre de rojo
o una tomografía de coherencia óptica, o una angiografía con fluorescencia y la ultrasonografía como auxiliares en la exploración física. Pero de acá los puntos importantes a rescatar son los siguientes. Básicamente sabemos que nunca debemos de realizar una tomografía de coherencia óptica como examen de detección. Por lo tanto, realizar la tomografía de coherencia óptica eh, no está indicado para la detección de retinopatía. Esa es una de las recomendaciones. Posteriormente, no hay evidencia de que ocupemos la angiografía con fluorescencia para la evaluación rutiniana. Entonces, quiere decir que no está indicado realizar la misma para un examen de retina para la población diabética en general. ¿Y qué es lo que tenemos también? Que en pacientes que cursen con una hemorragia vítrea o cualquier otra opacidad, siempre va a ser recomendable utilizar la ultrasonografía para reconocer el estado bien de la retina, ¿ok? Básicamente vamos a pasar al tratamiento. En el tratamiento vamos a abordar tanto para las dos clasificaciones. Vamos a empezar como por el tratamiento láser para retinopatía diabética no proliferativa. Mm. Dentro de los puntos a rescatar son los siguientes. Los pacientes con retinopatía diabética no proliferativa leve o moderada nunca van a ser candidatos a recibir tratamiento con láser en ninguno de sus esquemas. ¿Qué es lo que va a pasar? Básicamente estos pacientes únicamente los vamos a monitorizar de manera anual y les vamos a gestionar que tengan un buen control metabólico que abarque un control tensional, un control glicémico y un control lipídico. Y pues básicamente estarles haciendo su examen de fondo de ojo de manera anual, por lo menos. Posteriormente, los pacientes con retinopatía diabética no proliferativa leves o perdón, retinopatía diabética no moderada, más bien no proliferativa moderada y algunos edemas maculares con signos de severidad, algunas veces se recomienda la aplicación del láser focal o en rejilla. Para esto, ¿qué es lo que debemos de checar? Que básicamente los pacientes se deban de medir los riesgos y los beneficios del tratamiento con láser sobre la visión, principalmente para escoger cuál es la aplicación del láser más adecuada para ellos. ¿Cuándo es que tenemos que considerar una panfotocoagulación temprana, principalmente en casos de retinopatía diabética no proliferativa? Cuando tenemos un paciente que verdaderamente tiene un mal control metabólico, cuando ese paciente no llevó a cabo sus revisiones de retina de manera habitual, cuando hay existencia de una catarata que limite el uso del láser hasta un futuro próximo, cuando haya isquemia generalizada o ante la presencia de embarazo. Posteriormente vamos a ver que básicamente es óptimo o es apropiado aplicar la panfotocoagulación retiniana en pacientes que cursan con diabetes tipo 2 con retinopatía diabética no proliferativa severa y en pacientes con retinopatía diabética no proliferativa severa y el edema macular también en algunas ocasiones, dependiendo pues básicamente del paciente, vamos a checar la aplicación de láser, cuál sería la más adecuada para ellos, si la focal o en rejilla, ¿ok? Posteriormente vamos a ver en cuanto al láser para retinopatía diabética proliferativa. Básicamente sabemos que siempre vamos a considerar la panfotocoagulación en estos pacientes. Normalmente se utilizan sesiones de 300 a 500 impactos en un paciente promedio. Cuando utilizamos de 200 a 300 impactos, cuando hay existencia de tracción y normalmente esta va iniciando por los cuadrantes inferiores. Posteriormente, el tratamiento con láser normalmente se hace en una sola sesión o múltiples dependiendo del paciente y normalmente también se le da tratamiento a ambos ojos, a la mácula y a la periferia.
Acá debemos de tener también precaución principalmente con el área macular, porque pues precisamente cuando hay exudados junto a la fóvea, ¿qué es lo que hay que cuidar? Que básicamente no haya como esa alteración en la función. Y normalmente esto siempre el tratamiento va a ser fraccionado hasta alcanzar la periferia extrema. Posteriormente tenemos una retinopatía diabética sin características de alto riesgo. La aplicación siempre la más recomendada va a ser panfotocoagulación retiniana y cuando tenemos una retinopatía diabética sin características de alto riesgo y aparte hay edema macular, se recomienda la aplicación de láser focal o en rejilla. Normalmente, o más bien actualmente, sabemos que las técnicas de láser, de acuerdo a los estudios de diagnóstico de retinopatía diabética, sabemos gracias a esto que la aplicación de los tratamientos para retinopatía de alto riesgo indica que el tratamiento siempre debe de realizarse antes de que prolifere más bien inicie la proliferación vascular. Esto es como un punto importante, ya que no nos vamos a esperar hasta que haya dicha proliferación, ¿ok? Posteriormente, también aquí los puntos de las recomendaciones son los siguientes. Pacientes con retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo deben de ser sometidos a tratamiento con panfotocoagulación a la brevedad posible, dado que esto nos genera menor riesgo de pérdida visual severa. Y también otro punto importante a comentar es que en retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo y edema macular, algunas veces está recomendado aplicar láser focal o en rejilla si se presenta la coexistencia de edema macular diabético. ¿Qué es lo que nos habla estos estudios? Que básicamente la panfotocoagulación o el tratamiento con este láser normalmente es seguro y eficaz. Nos asegura el hecho de conservar la agudeza visual central y en el campo periférico. Y normalmente los pacientes que se someten a esta terapia deben de tener una vigilancia cercana porque presentan en algunas ocasiones riesgo de recidiva de características de alto riesgo. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa en las ocasiones donde tenemos pacientes con neoformaciones en iris y medios claros? Normalmente aquí sabemos que se debe de aplicar la fotocoagulación retiniana completa inmediata para inducir la regresión. Básicamente la regresión se caracteriza por el cierre de la punta de las neoformaciones, y o sustitución por misma fibrosis. Se considera que esta destrucción de la retina periférica no es necesaria para el éxito del control de la vasoproliferación y en casos de estas formaciones pueden persistir también a pesar del tratamiento completo con láser. Entonces, básicamente, por eso se les recomienda que tengan una vigilancia cercana para ir valorando el riesgo de alta recidiva. Y en otro punto, tenemos el tratamiento con inhibidor del factor del crecimiento vascular endotelial. Básicamente, este lo vamos a considerar para pacientes con retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo sin edema macular diabético. ¿En quién no está recomendado? En pacientes con retinopatía diabética no proliferativa moderada o severa o en pacientes que cursan con retinopatía diabética proliferativa sin alto riesgo. Mm, y posteriormente pasamos a checar la cirugía. Básicamente aquí la cirugía que vamos a contemplar va a ser la vitrectomía. ¿La vitrectomía en qué pacientes va a estar indicado? Va a estar indicado en pacientes que a pesar de la panfotocoagulación retiniana presentan una retinopatía diabética proliferativa persistente. En caso de que ya haya una hemorragia vítrea o prerretinal que sea severa, en falta de la regresión de los neovasos que les comentaba anteriormente, en caso de que haya incremento de los neovasos en la retina o en el iris, en caso de que presenten ya nuevas áreas de neovascularización
y en casos de desprendimiento traccional del área macular. Particularmente este sí se trata de algo reciente y en caso de el desprendimiento traccional o regmatógeno de la retina, normalmente aquí un buen punto para la recomendación también es que se recomienda enviar al paciente a tercer nivel a pacientes que presentan la hemorragia vítrea o el desprendimiento de retina traccional o regmatógeno. Esos son como unos dos puntos importantes que sí o sí ya los tenemos que mandar a tercer nivel. Y básicamente vamos a pasar a este esquemita. Básicamente aquí tenemos un paciente con retinopatía diabética con características de alto riesgo. Vamos a evaluar en primera instancia si necesitamos una aplicación con láser. Si necesitamos una aplicación con láser, debemos de valorar si hay desarrollo de características de alto riesgo. En caso de que esto sea negativo, entonces únicamente vigilaríamos al paciente en la consulta. En caso de que sea positivo, pues básicamente vamos a dar una regresión de las características de alto riesgo. Posteriormente, en caso de que sí presente características de alto riesgo, si presenta hemorragia vítrea o desprendimiento de la retina traccional o regmatógeno, básicamente es lo que les comentaba en la diapositiva anterior, enviamos al tercer nivel de manera inmediata. Y pues básicamente vamos a pasar con las perlas. Mm, ¿Qué es lo importante a rescatar de acá? Normalmente la retinopatía diabética siempre se va a presentar hasta en un 40% de los pacientes con diabetes. Por eso sí es importante que sepamos el abordaje correcto porque gran mayoría de los pacientes con diabetes va a presentarla. Se considera una causa principal de ceguera en la población económicamente activa y es la causa más frecuente de ceguera irreversible en la edad laboral. En cuanto a la clasificación ya de manera más sintetizada, vamos a dividirla en dos grupos, que básicamente va a ser la retinopatía diabética no proliferativa, que a su vez está subclasificada en leve, moderada, severa y muy severa, y la retinopatía diabética proliferativa. Esta básicamente está subdividida en proliferativa temprana y proliferativa con características de alto riesgo. En cuanto al tratamiento, normalmente de primera instancia, pacientes que cursen principalmente con retinopatía diabética no proliferativa, lo único que vamos a hacer es darles una revisión anual como recomendación y sustentando siempre el control metabólico, glucémico, lipídico y tensional. En casos de panfotocoagulación, ¿quién sí recibe o quién es candidato a una panfotocoagulación? Retinopatía diabética proliferativa, una retinopatía diabética no proliferativa severa en casos de mal control metabólico, que hayan sido pacientes que no tengan sus revisiones anuales, que haya presencia de una catarata que nos impida aplicar el láser en un futuro y en presencia de isquemia generalizada. Y aquí se me olvidó agregarles en presencia de embarazo también. ¿En quién está indicado el láser focal? Principalmente en edema macular, en retinopatía diabética proliferativa sin características de alto riesgo. Y pues básicamente también pacientes con retinopatía diabética no proliferativa leve o moderada no son candidatos para panfotocoagulación, es lo que les mencionaba, únicamente vamos a generar el control glicémico. Y el tratamiento quirúrgico únicamente lo derivamos hacia vitrectomía en caso de hemorragias vítreas, en caso de desprendimiento de retina traccional y o edema macular. ¿Ok? Básicamente, pues el tratamiento nada más sería como considerar, perdón, control metabólico, panfotocoagulación, dependiendo de qué tipo de retinopatía, si es láser focal o en rejilla, y el tratamiento quirúrgico, que es la vitrectomía. Básicamente con eso nos quedaríamos. ¿Dudas o preguntas? Ninguno. Muchas gracias, doctora. Ok, perfecto. Entonces, pues básicamente eso sería todo por mi parte. Gracias, doctora. Sí. Gracias, doctor.